Latinoamérica podría considerarse una de las regiones del mundo que más cambios experimentó durante la Guerra Fría, pues fue una época que le permitió a muchos países del continente, por medio de la influencia soviética, rebelarse frente a los sistemas de gobierno vigente en el momento, estos en gran parte impuestos por los Estados Unidos. Golpes de Estado, crisis económica, inconformidad de la población, desigualdad social, abuso de poder, lucha tensa entre potencias son algunas de las razones por las cuales nacieron movimientos opositores, dejando devastadores resultados en la sociedad civil. Colombia en los años 60 se encontraba saliendo de la época de la violencia y está en un momento crucial para la historia del país conocido como el Frente Nacional, el pacto realizado entre liberales y conservadores. La Revolución cubana, encabezada por el Che Guevara y Fidel Castro, es un símbolo de la oposición que inspiró a sectores de la sociedad para imitar su modelo. A continuación les contaré 5 características sobre el ELN, un grupo seguidor de esta revolución. El Ejército de Liberación Nacional nace en el año 1964 al mando de un campesino calarqueño llamado Fabio Vázquez. En el momento de su fundación contaban en sus filas con estudiantes, miembros de la Iglesia Católica y grupos sociales. 2. El ELN es una organización muy ideológica que combinaba su perspectiva marxista-leninista con la teología de la liberación. Tercero, contaron con la participación de diferentes sacerdotes y curas. De los más reconocidos está el que llegó a ser su comandante en los 80, Manuel Pérez, así como Camilo Torres, el que impulsó la teología de la liberación. Cuarto, a partir de los 80 su fuente de financiamiento principal fue el secuestro. Además, el grupo se benefició de las reservas de petróleo en su área de influencia, debido a que éstas atrajeron a empresas multinacionales, las cuales más adelante extorsionaron. También durante el auge del narcotráfico adoptaron este negocio para sostenerse. 5. En su discurso, el ELN ha declarado que quiere establecer un Estado socialista en el país y para esto debe luchar contra los gobiernos oligárquicos, entendidos estos como un sistema político o forma de gobierno en el que el poder se concentra en un pequeño grupo de personas, por lo general perteneciente a una misma familia, clase social, grupo económico o partido político. La Iglesia ha sido una institución que ha buscado de diferentes maneras ayudar a los más necesitados. Por medio del Concilio Vaticano II, una asamblea realizada en 1959, se buscó adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de ese tiempo. La teología de la liberación en 3 características. La primera es una corriente teológica cristiana donde su núcleo central del pensamiento es optar por los pobres, ser empático con el sufrimiento del prójimo, pero más que todo por aquel que es apartado y desfavorecido por la sociedad. Es dar el ejemplo no solo con la palabra, sino con la acción. Segundo, su principal objetivo es liberar al pobre. La salvación católica no se podría dar sin la liberación política, socioeconómica e ideológica. Tercero, es enfrentarse al poder, abogar por los pobres y realizar una estructura de la sociedad a partir de las ciencias sociales. Difusión de la teología. El movimiento continuó creciendo en Latinoamérica gracias a las conferencias que se realizaron en países como Colombia y Brasil, donde los sacerdotes debían buscar la manera de combatir el poder instituido. En Argentina se creó el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo a cargo de Carlos Mujica, hasta involucrarse con el gobierno de Juan Domingo Perón antes de su asesinato. Por otro lado, en Nicaragua, Ernesto Cardenal, tras propagar la teología y convertirse en sandinista, fue retirado de su puesto por Juan Pablo II. Camilo Torres en 7 características. Primero, Camilo Torres fue un sacerdote, político, sociólogo y revolucionario guerrillero nacido en 1929 en Bogotá. Segundo, estudió Derecho, Sociología y Ciencias Sociales. Gracias a esto descubrió su afán por el sacrificio, su deseo de influir en la sociedad y su voluntad de trabajar por los grupos sociales más necesitados. Por esto también decidió dedicarse al sacerdocio. Tercero, fue nombrado capellán de la Universidad Nacional y tras sus estudios afianzó sus ideales católicos al marxismo, influenciados por la Revolución cubana. En este sentido, él insertó este pensamiento en la lucha rebelde. Cuarto, su figura significó un símbolo del compromiso de cristianos en la transformación más radical de la sociedad. Camilo llegó a la conclusión que los cristianos que quisieran el cambio social debían trabajar al lado de marxistas y socialistas. Incluso consideró que la violencia es lícita en casos de grave injusticia social. Quinto, fue clave para la política colombiana, pues desde su puesto representó el descontento de la juventud nacional con la exclusión política que produjo la instauración del Frente Nacional. Séptimo, la incapacidad de lograr cambios auténticos y profundos por medios pacíficos legales lo llevó a plantear la necesidad de la lucha armada como medio de establecimiento de un nuevo Estado y una nueva sociedad de carácter socialista. Es por esto que en 1965 tomó la decisión de pasar de la teoría revolucionaria a la práctica guerrillera uniéndose al ELN.
Camilo Torres, tras 4 meses de participación en el ELN, fallece en su primer combate el 15 de febrero de 1966. Para el ELN, Camilo Torres encarna al guerrillero sacrificado en cuya memoria se plasma la frase de batalla de todas las guerrillas latinoamericanas: morir por la patria es vivir para siempre. Al muchos considerarlos el Che Guevara de los cristianos, logró influenciar la decisión de sacerdotes y religiosos en los siguientes 15 años para unirse a las guerrillas. Al igual, sus ideas marcaron los pensamientos de los teólogos y de los grupos armados. Escrito como un líder honesto, carismático y humilde, esto se vio reforzado tras su muerte, considerada como un martirio, pues se le reconoce que debió acudir a esa alternativa de la insurrección armada y la violencia como formas de lucha política. En el contexto actual siguen siendo un valioso referente las palabras y acciones de Camilo Torres, un intelectual que cumplió un papel público proactivo desde sus posiciones como sacerdote, profesor, investigador, polemista y organizador social. Ha tenido diferentes reconocimientos tras su muerte. Varios cantautores le han compuesto diferentes canciones reconociendo sus ideales. En diferentes países de Latinoamérica se han fundado movimientos siguiendo su ejemplo, tales como el Golconda en Colombia o Corecato en República Dominicana. El ELN se ha vuelto cada vez más peligroso y violento. Un ejemplo de esto es que en 1999 el grupo secuestró a 186 personas, a la vez convirtiéndose en el secuestro masivo más grande en la historia del conflicto en Colombia. Además, sus vínculos con el narcotráfico volvieron más peligrosos e intimidantes estos negocios ilegales en el país. El ELN no ha llegado a un acuerdo con el gobierno, por lo que podría convertirse en el grupo criminal más poderoso de Colombia y continuar siendo uno de los principales en la ilegalidad. El ELN no ha llegado a un acuerdo con el gobierno, por lo que podría convertirse en el grupo criminal más poderoso de Colombia y continuar siendo uno de los principales en la ilegalidad de toda la región. Además, el poder tener control sobre distintas zonas territoriales junto a Venezuela, el ELN podría consolidarse como el primer grupo guerrillero binacional en Sudamérica. Finalmente, la consecuencia más grande que deja el ELN en su continuidad representa un problema para el gobierno de nuestro país y de nuestros vecinos. Muchos se preguntan, ¿es el ELN un brazo armado de la Iglesia? La respuesta es no. Nunca existió un respaldo explícito de la Iglesia a este movimiento y antes, por el contrario, sus miembros han debido renunciar a la institución. El Vaticano afirma que Jesús optó por los pobres. Sin embargo, aclaran que la teología se refiere a un amor de fe y no a uno que involucre desconocer a los gobiernos legítimos. Le peuple va prendre le pouvoir de toute façon. Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no llore la sotana, el alma no realmente. Los cristianos podemos y debemos luchar contra la tiranía. El gobierno actual es tiránico porque no lo respalda sino el 20% de los electores y porque sus decisiones salen de las minorías privilegiadas. Yo he dejado los privilegios y deberes del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que me he entregado a la revolución por amor al prójimo. He dejado de decir misa para realizar ese amor al prójimo en el terreno temporal, económico y social. Cuando mi prójimo no tenga nada contra mí, cuando haya realizado la revolución, volveré a ofrecer misa si Dios me lo permite. Creo que así sigo el mandato de Cristo. Después de la revolución, los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está orientado por el amor al prójimo. La lucha es larga, comencemos ya.